Buenos días. Estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje. La definición y conceptualización de las estrategias de enseñanza. Anteriormente hemos mencionado que la enseñanza es un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso. Se hace así que este término se puede referir a andamiar el logro de aprendizajes significativos. En tal sentido, nosotros podemos decir que la enseñanza corre a cargo del enseñante como su originador, pero al fin y al cabo es una construcción que hace tanto el estudiante como el maestro en el contexto de la institución. A veces toma otros caminos, no necesariamente los que ya estaban establecidos en la planificación, pero que si en tanto nos lleva a un correcto resultado, son buenos. Asimismo, se afirma que cada aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza una construcción conjunta entre enseñante y aprendiz. Dicha proceso es único e irrepetible. Claro que puede ser el mismo maestro que dé la misma clase, pero el proceso de enseñanza no va a ser exactamente el mismo. Cole y Sole en su obra citaron que es difícil considerar que exista una única forma de enseñar o un método infalible que resulte efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Lo que podemos concluir de esto es que la enseñanza es un proceso vivo y que se va dando conforme las características del aprendiz lo van permitiendo. Hablamos también que los autores Mayer, Xu, West, Farmer y Walsh en 1991, que fueron citados en aquella misma obra, proponen estrategias de enseñanza como procedimientos que el agente de enseñanza puede utilizar, claro que de una característica reflexiva y flexible para promover el logro de los aprendizajes significativos en los alumnos, debido a que el docente debe poseer una amplia gama de estrategias bajo su manga para poder detectar cuál de estas sería más conveniente utilizar en función de la clase de estudiantes que posee en dicho curso. Estas se complementan con las estrategias o principios motivacionales y de trabajo cooperativo, de los cuales siempre se puede echar mano para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. La planificación debe contemplar los siguientes aspectos. El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que consiste en pasar de la dependencia a la autonomía. En otras palabras, que cuando nosotros planificamos debemos contemplar el motivar al estudiante a ser autodidacta y nosotros simplemente ser unos guías en su autoconstructivismo del aprendizaje. Siguiente, la experiencia adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje. Y 3, las prácticas de enseñanza aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos, porque la aportación teórica pierde significado si no se hace referencia a la práctica, a la realidad de las personas que se educan. Tenemos las estrategias de enseñanza más representativas para generar aprendizajes. De estos
significados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Nosotros cuando estamos planificando un proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener objetivos. Estos consisten en enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de. Asimismo, podemos hacer un resumen de nuestro tema a dar, sintetizando y extrayendo la información relevante de un discurso oral o escrito. Podemos enfatizar conceptos clave, principio y argumento central. Están las ilustraciones, que son vanamente representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría o tema específico. Podemos utilizar slides, fotografías, dibujos, dramatizaciones. Están los organizadores gráficos, que consisten en representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de información. Podemos utilizar analogías, que consisten en proposiciones que indican que una cosa o evento con algo familiar, algo que todos entiendan, es semejante a otro, que es el desconocido y abstracto o complejo, que es el que queremos enseñar. Las preguntas intercaladas. Estas consisten en preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto para mantener la atención y favorecer la práctica, la retención, la obtención de información relevante. Las señalizaciones. Señalamientos que se hacen en un texto o situación de enseñanza para enfatizar o organizar elementos relevantes del contenido por aprender. Y tenemos los mapas y redes conceptuales, que consisten en representaciones gráficas de esquemas de conocimiento que indican conceptos, proposiciones y explicaciones. Asimismo, tenemos técnicas para el rescate de experiencias previas. Por ejemplo, podemos utilizar el sociodrama, que es una representación espontánea o planificada que se realiza en un grupo de personas en relación con una determinada situación o vivencia. La sociedad, que se le solicita a los estudiantes que hagan un trabajo escrito no mayor de una página acerca del tema que se quiere conocer, con la intención de obtener información acerca de lo que piensan los participantes. Se pueden utilizar las expresiones como así yo soy, así es mi familia, yo creo que, luego comentan entre todos el grupo de diferentes aportes. Y está el relato colectivo, se distribuyen en grupos pequeños y con el tema a tratar se escribe un relato de forma colectiva, entregando una hoja doblada donde el primero escribe una oración o párrafo y los demás lo continúan. La lluvia de ideas, donde los participantes expresan sus ideas que tienen acerca de un tema en particular o asignatura orientados por el educador. Estos aportes pueden irse copiando y posteriormente se procede a la reflexión en torno al contenido. Se puede usar tarjetas en forma anónima y luego se hace un análisis para hacer síntesis. Interrogatorios. La persona que coordina plantea una serie de interrogantes acerca de un tema con el propósito de escuchar diferentes respuestas de los participantes y así irse haciendo una idea de qué conocimientos poseen estos. Es el cuestionamiento oral, donde el educador prepara una serie de preguntas y se las plantea a los estudiantes, que pueden estar en un círculo, pueden usarse tarjetas o figuras conteniendo la pregunta al centro del auditorio o círculo para facilitar su participación. Tenemos el interrogatorio cruzado, donde los estudiantes elaboran preguntas organizadas en pequeños grupos acerca de un tema. Posteriormente, cada subgrupo lanza las preguntas a los otros de los otros grupos sobre el tema, y esto a su vez los hará también. El interrogatorio escrito, donde los participantes en grupo o en forma individual escriben en hojas de papel sueltas preguntas, dudas, inquietudes. Luego se leen en plenaria con la intención de que otro alumno responda.
se designa a otro que elabore un informe. El diálogo socrático, que el educador pregunta, repregunta y repregunta, contestando con nuevas interrogantes en un intento que la persona que aprende encuentre la verdad o la respuesta buscada. Tenemos un diálogo problematizador, que consiste en un diálogo crítico, donde el educador hace aportes y entre todos se va aumentando la comprensión del asunto. Puede ser utilizado para analizar un texto o para cuestionar lo que ya se sabe de una temática. Como ejemplo, para poner en práctica en una clase, tendríamos una respuesta circular. Se pediría a los participantes formar un círculo con los pupitres y como educador iría de líder. Se, se pediría que todos conozcan o estudien cierto tema y yo como educador iría guiando con preguntas y haciéndolo en orden para que todos los participantes en círculo vayan contestando y aportando cada vez más al tema y así poder obtener los conocimientos que ellos saben y reforzarlo con los conocimientos que otros compañeros saben para llegar hacia una conclusión general.